Feliz amanecer y feliz despertar con Dios. Llegamos al fin de semana. Quiero desearte un día muy bendecido de la mano del Señor. Y por eso, para vivirlo y para tener esa bendición, clamamos presencia de Dios en nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inunda nuestros corazones, llénanos de tu amor, de tu bendición. Haznos sentir la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Bendice nuestros trabajos, nuestros esfuerzos. Ayúdanos en la dificultad que podamos estar viviendo, en la enfermedad, en el proceso, en cada momento de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y regálanos tu bendición. Amén. Y vamos a meditar en este día el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué profundo este Evangelio que nos habla de la parábola de los talentos. Podríamos pensar que Dios a cada uno de nosotros nos ha regalado también muchos talentos. Y miren la particularidad de este Evangelio. El Señor le dio los talentos a sus siervos. Y si Dios a nosotros nos ha dado unos talentos,
entonces nos viene a recordar este Evangelio que nosotros también somos siervos del Señor. Aunque somos libres, nuestra vida depende de Dios y está en función de Dios. Todo lo que hacemos y vivimos está vinculado al Señor. De una o de otra forma, estamos vinculados al Señor. Por eso no podemos olvidar que nuestras capacidades vienen de Él. Y esa capacidad, cada uno lo ha recibido según, valga la redundancia, su capacidad. Ese don que has recibido, tú lo tienes, otro lo puede tener, en mayor o en menor grado. Pero debes pensar que solo tú lo has recibido, y como tú lo has recibido, debes ponerlo en práctica y al buen servicio de los demás. Por lo tanto, no podemos compararnos con los otros. Hay muchas personas muy buenas en unos oficios. Tú y yo somos buenos en otros. Más bien tendríamos que valorar lo que hemos recibido y tendríamos que pensar cómo puedo ponerlo al servicio de los demás. Eso se llama ser responsable con lo que Dios me ha dado. Nuestra tarea, hermanos, es ser siervos de Dios. Nuestra tarea es dar fruto, y fruto abundante. El siervo bueno y fiel es el que trabaja por los intereses del Señor. El siervo malvado rechaza el servicio y no actúa según la voluntad de su patrón. Entonces podría pensar que cuando me ven sirviendo a mí, muchas personas me han preguntado: ¿cuánto le pagan a usted por hacer eso? ¿Cuánto le pagan por cantar? ¿Cuánto le pagan por tocar una guitarra? Siempre estamos pensando en nuestros propios intereses. Mientras que el siervo de Dios, o sea, tú y yo, tendríamos que pensar en los intereses de nuestro amado Dios y en los intereses de quien está recibiendo mi servicio. Entonces, pidámosle al Señor en este día que nos dé la gracia de aprovechar el tiempo, porque el tiempo vale mucho, porque no podemos desperdiciar nuestra vida, porque no podemos desperdiciar nuestros dones, porque no podemos ir andando por la vida enterrando nuestros talentos, escondiendo lo que sabemos, escondiendo lo que Dios nos ha dado. Cuando se trabaja en las cosas del Señor, óigame bien esto que le voy a decir, cuando se trabaja en las cosas del Señor, en el propio corazón y hacia afuera, en los diversos compromisos con los hermanos, se vive el gozo del Señor. Esta semana en el grupo de oración hablábamos de cómo ser feliz según San Agustín, y hacíamos esa comparación entre gozo y felicidad. La felicidad es un ratico, algo que me produce un placer un ratico, pero el gozo del Señor es la felicidad eterna. Por lo tanto, el servidor es más feliz cuando da lo que tiene, cuando lo pone al servicio de los demás, que cuando lo esconde. Vayamos entonces sirviendo por la vida, porque en la medida en que yo dé, voy a recibir más. Al final dice esa parte del Evangelio: al que tiene se le dará, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. O como dice una canción: no se te ven las ganas, ni se te ve la voluntad. Cuando yo no tengo voluntad ni ganas de servir y de hacer las cosas, eso que he recibido se me va a ir muriendo, se me va a quedar en el olvido. Voy a ser egoísta y no voy a recibir más. Pero cuando doy con alegría, cuando comparto con alegría, ahí está mi bendición y mi gozo eterno. Quiero bendecirte en este día y desearte todo lo mejor.
Te espero mañana para que juntos sigamos creciendo en la fe y alimentando nuestro espíritu con la palabra de Dios. Que tengas un excelente y bendecido fin de semana y que la bendición del Señor te acompañe siempre.